La palabra generación, como está aquí. Mira, la palabra generación. La palabra generación es del griego, estoy usando la concordancia Strong. Pues digo, pude haber buscado el de Schocker, está otro, el diccionario Vine. Tengo como unos 5 o 6 diccionarios que son buenos del griego. Pero como que el que más usan, porque la Reina Valera, estamos leyendo, el que más se usa literalmente toda la iglesia cristiana, el pastorado, usan mucho el diccionario y la concordancia Strong. Por eso voy a usar ese, para que ustedes tengan acceso, porque eso lo puedes descargar en PDF. Yo lo tengo, si alguno lo quiere, se lo regalo. O sea, pues en PDF. Dice, en el griego Strong es el G100, es el G1074. Si ustedes buscan G, el número 1074, es la palabra generación, es la palabra genea, 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 o sí, genea, que es, y lo quiero leer del griego, dice, es una derivación del 1080, perdón, es una derivación del 1085, que del 1085 viene siendo familia, parientes, una clase, familia, género, linaje, nación o un natural. Y ahí es donde está el error, porque como la gente piensa que la palabra genea o genea, que viene siendo generación, piensa que como una definición, o sea, es tomada la palabra genea, viene de la palabra genos, que la palabra genos es que significa familia o parientes. Entonces literalmente hace alusión a una familia, a un género, un linaje, una nación. Entonces la gente dice, es que Jesús está diciendo, de cierto no pasará este género o este linaje, que es el linaje judío, o no pasará esta nación hasta que todo acontezca. Esto ha pasado, pues no ha venido Cristo. No, no. O sea, lo que se nos está diciendo en el griego es de que la palabra genea o genea es tomada o deriva de esa parte que viene siendo de genos, que significa familia o parientes. Es una derivación. O sea, es algo que se toma de ahí. Pero realmente lo que significa la palabra genea o genea significa generación, una edad, periodo o personas en un tiempo o una generación en un tiempo específico. Entonces, la palabra que Yeshua usa el Mateo 24, cuando dice, Mateo 24, 34, de cierto os digo que no pasará esta generación, cuando dice generación, hace alusión a una edad a unas personas en un periodo o en un tiempo específico. O sea, que ese linaje, esa familia, está limitado a un tiempo, está cercado por un tiempo, y que ese tiempo enmarca lo que es una generación. No es que se tiene que acabar el linaje, no es que se tiene que acabar el templo para decir que entonces sí es generación. No, Yeshua no está hablando del exterminio del judaísmo ni del judío. Está hablando de un juicio a una ciudad. El juicio, que se va a caer un templo, que se va a caer la ciudad va a caer, el liderazgo va a caer, el pueblo va a ser disperso, como lo hizo con Jeremías, cuando Jeremías profetizó y Babilonia entró y destruyó el templo. Lo mismo, nunca destruyó a Israel, al pueblo judío, nunca exterminó a su pueblo, los siguió amando, los restauró. Que lo mismo que pasó en el año 70 era solamente una corrección. Escúchenme, Deuteronomio 28 lo leímos en los videos pasados, que si obedeces mi voz, te vendrá esto, pero si rechazas y no obedeces mi voz y mis mandamientos, vendrán sobre ti nación como un águila y te matarán y te estrellarán, te sitiarán tus ciudades y serás cola y que esto y que no.
Ya lo miramos. Entonces Yeshua como profeta está profetizando un juicio como todos los profetas. Isaías profetizó juicio contra Jerusalén, contra los pastores, Ezequiel, contra todos. Malaquías, tanto que agarran Malaquías para los diezmos. Malaquías está también profetizando contra el liderazgo, a la nación, malditos, me han robado, toda la nación está maldecida. ¿Por qué? Porque todos me han robado el diezmo. Entonces, todo lo que está hablando no es que Dios deteste, es un padre corrigiendo a sus hijos, no para destruirlos. Es una corrección. Esa es la teología, y así es como ellos miran su Biblia. Que a ti te hayan enseñado que Dios con esto desechó a su pueblo y que ahora agarró a otros en sustitución. Eso no es cierto. Te engañaron y nos engañaron. Entonces, cuando Jesús está diciendo no pasará esta generación, en tu mente debes de pensar que generación en ese contexto es este grupo de personas de esta edad, esta era, esta época de que estamos viviendo juntos, este linaje que estamos viviendo juntos, no va a pasar. Esta generación no va a pasar hasta que todo esto acontezca. No quiere decir que el linaje va a continuar. Si tú no me quieres creer, mira, hasta hoy en día el judaísmo de pie ya tiene su propio país. Restauraron el hebreo y ahora casi dominan el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿tú crees que Jesús está aquí diciendo generación como hasta que no pase este linaje, o sea, hasta que no haya ningún judío? Entonces no te equivoques, no te equivoques. Ese no, Yeshua no puede estar hablando de eso. Pero ¿dónde está el error? Porque la palabra genea o genea es derivada de la palabra genos, que significa familia, parientes, o linaje, o un género. Pero no es lo que significa la palabra en sí. Es una derivación, o sea, deriva de esa palabra. ¿Sí me entienden? O sea, ay, ¿cómo? O sea, yo de veras no sé cómo más explicarte eso, porque para mí está muy sencillo, entenderlo, está muy fácil. Eso fue lo más complicado que yo pude mirar, que dije, a lo mejor una persona iba a patinar porque no está relacionada o no está acostumbrada a usar el diccionario o la concordancia. Pues, no hay problema, pero te lo estoy tratando de explicar bien tranquilo. O sea, Jesús no puede estar hablando del linaje. O sea, no, Jesús no puede estar diciendo, no, de cierto os digo que no pasará este linaje, o no pasará esta nación, o no pasará esta familia. No, no queda, en el contexto que está hablando Yeshua, no queda. Cuando él dice, no pasará esta generación, habla de un tiempo específico marcado para un pueblo o una ciudad o gente viviendo en un mismo tiempo. Mira, te lo voy a poner en palabras más modernas, en un ejemplo más moderno. Yo soy de la generación X, así nos llamaron, nos etiquetaron, la generación Generation Next, generación X. Está la generación Z, la generación, los millennials, la generación esta, la generación esta, porque es una época, una etapa, un tipo de gente que vivió en una época. Eso se le llama generación. Y Yeshua está diciendo, no pasará esta generación, este tipo de personas que estamos viendo ahorita, este tiempo no va a pasar, esta generación, este tipo de gente que estamos viendo en esta época, no va a pasar hasta que todo eso acontezca. O sea, va a acontecer en esta generación, en pocas palabras, te lo tengo que decir al revés. O sea, todo lo que va a venir les va a ocurrir a esta generación de este tiempo que estamos viviendo, no a una generación en 2024. No, él no está, Yeshua no está pensando, ni sus discípulos están pensando que es otra generación a futuro, porque Yeshua muchas veces habló de generación y ellos escucharon. Y ahí es donde quiero entrar los ejemplos. Mira, acompáñame. Sigue la canción como acompáñame. Mira, mira lo que,
aquí los tengo apuntadas. Mateo 3:7, mira lo que dice. Mateo 3:7 dice, al ver él que muchos fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, aquí está hablando de Juan el Bautista, de Johanán, el primo de Yeshua, que a la vez fue su maestro. Mira lo que dice Juan, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Ahí tú crees que Juan estaba hablando como a futuro. Y tú dices, no, es que hermano, está hablando ahí en el contexto, les está hablando a ellos. Estamos empezando por lo más fácil, ¿eh? Vas a ver cuando llegamos allá, a ver si dices igual que ahorita. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Ya se me cierra la garganta. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿A qué generación se está refiriendo? ¿O a qué está haciendo referencia Juan? A esa generación, a un tipo de personas viviendo en un tiempo específico, todos juntos. A eso se le llama generación. No está hablando de generación 2000, ni a un linaje, ni a una familia, ni a un país, ni nada. Está hablando a una generación que se le marca. Esta generación. Acompáñame a Mateo 11:16. Te lo voy a leer de acá, Mateo 11:16. Porque sí. Mira lo que dice 11:16. ¿Mas a qué compararé está hablando Yeshua, ¿mas a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis, porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de los publicanos y pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, Yeshua está hablando y les está diciendo a la gente, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado ninguno mayor que Juan el Bautista. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los valientes y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron desde Juan o hasta Juan. Y si queréis recibirlo, este es el Elías que había de venir. El que tenga oídos para oír, oiga. Mas ¿a qué compararé a esta generación? Es la misma palabra que dijo en Mateo 24. De cierto os digo que no pasará esta generación, pero en Mateo 24, esta generación es 2000 años. Todavía no llega esa generación. Pero aquí Jesús está usando las mismas palabras. No está cambiando nada. Y dice, mas ¿a qué compararé esta generación? No pasará esta generación, ¿a qué compararé esta generación? Pero ahí todos saben que estaba hablando a los fariseos, a los escribas, porque hipócritas, esta generación, ¿a qué compararé esta generación? Ahí la gente que lee dice, no, es que está hablando con ellos. ¿Y Mateo 24? ¿Qué? No, es que hermano, usted no ha entendido. Se lo ha entendido. Es que ahí está hablando de un linaje. Está hablando de un tipo de gente, como el judío. Entonces, mientras siga eso, o sea, no ha venido, por eso no ha venido. Pero, hermano, o sea, estoy leyendo que aquí Jesús está hablando igual, está usando las mismas palabras, no cambia. O sea, de veras estás mal, te sientes mal, te llegó el coronavirus o algo te pasó. ¿Qué te pasó? No, hermano, es que usted no ha entendido. Déjeme, porque usted es del diablo. Acompáñame al capítulo 12 de Mateo, del 34 al 45. Mateo 12, del 34
al 45, está larguito. Quiero que lo veas, ¿eh? Desde el 33. O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Y aquí está hablando contra la blasfemia del Espíritu Santo, que está hablando. 34. Generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Nadie se va a atrever a decir que Jesús, cuando dice generación de víboras, está hablando a una generación a futuro. No se equivoquen, no se engañen. Todos saben que a quién se está refiriendo Jesús cuando dice generación de víboras. Fíjate, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro habla del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver una señal de ti. Ya miramos con quién está hablando y a quién se está refiriendo. Entonces respondieron algunos escribas y fariseos, no todos, algunos. O sea, hay un debate, hay una enseñanza, y ahí están todos, y entre la gente se levantan unos. Ya sabemos quién. Y le dice el maestro: deseamos ver una señal. Y respondió él y dijo: la generación mala y adúltera demanda señal. ¿De qué generación está hablando, por favor? O sea, yo no quiero que tú, o sea, quiero que te sientas libre de pensar por primera vez en tu vida. O sea, yo te libero, de veras, yo te libero, te doy autoridad. Es que decían los pastores. O sea, yo te doy autoridad, te doy permiso que pienses. Es como en broma, pero en serio, piensa, te doy chance de que tú pienses y que veas por ti mismo. Cuestiónate, por favor. Yo lo que quiero es que te cuestiones. Quiero que te preguntes, haz esta pregunta. Porque si aquí Jesús está hablando la generación mala y perversa, y unos versículos antes me está diciendo que algunos escribas y fariseos me está hablando, pero cuando llegamos a Mateo y dice Jesús, no pasará esta generación, ahí ya no son ellos, ahí ya no es esa generación, ahí es otra. Yo quiero que te cuestiones. ¿Por qué crees en Mateo 24 que es otra, futuro? Y aquí sí crees que es aquí, ahí. Respondiendo, y él respondiendo les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no se le dará sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿A cuál generación? O sea, quiero que me diga, es el mismo hombre hablando, Jesús es el mismo diciendo, esta generación, esta generación, esta generación. Pero en Mateo 24, esta generación no es esa generación, es otra. ¿Por qué? Te quiero que me expliques por qué. ¿Con qué derecho? ¿Con qué autoridad tienen para cambiar lo que les da su gana para allá y otras para acá y otras para allá? ¿Por qué? Si es la misma frase, la misma palabra, es el mismo hombre, es el mismo tiempo, es la misma generación, son los mismos personajes, pero ¿por qué cambia futuro? ¿Por qué? No, enójate, no le hace. ¿Por qué? Caronte. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y aquí uno más que Jonás. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, nadie puede negar que el contexto de la palabra esta generación es que les está hablando a esa generación que está viviendo con Jesús en sus días ministeriales en la tierra.
físico, caminando Jesús, y a eso le llamaba generación, esta generación que estamos viviendo. Ya llegaremos a Mateo 24. Acompáñame, Mateo 16. Mateo 16, 4. Desde el 1. Vinieron los fariseos y los saduceos. Fariseos, ahora hay saduceos. Allá eran escribas y fariseos. Ahora son los saduceos junto con los fariseos. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, arreboles. Y por la mañana dicen: hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Nadie puede decir, nadie va a argumentar que ahí esta generación se refiere a futuro. Nadie en su sano juicio va a defender que ahí está hablando una generación a futuro. No, nadie va a decir eso. Todos van a decir, de 100 personas, las 100 van a decir, aquí está hablando a esa generación. ¿Sí o no? Hermano, ¿qué piensa, que estoy tonto? Pues está bien claro. Qué bueno que pienses así. Acompáñame, Mateo 17, 17. Dice, desde el 14, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre y se arrodilló delante de él, de Yeshua, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a sus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula. ¿A qué generación se está refiriendo Yeshua? Hermano, no estoy tonto, se está refiriendo a ellos, porque los está regañando, porque es una generación incrédula, porque no creían y no pudieron echar fuera a este espíritu que la atormentaba. Era una enfermedad, pero se le conocía como demonios o espíritus. Entonces Yeshua voltea y le dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Vosotros es esa generación. ¿Hasta cuándo os he de soportar? ¿A qué generación se refiere cuando dice, oh generación incrédula? Hermano, me está viendo me está insultando, me está diciendo que estoy tonto. Está hablando de esa generación. Ellos no pudieron. Si ellos no pudieron, a ellos está hablando de una generación. Qué bueno que sigas pensando así.